¿Qué es un cuadro de edición? Primero una pequeña explicación previa que nos ayudará a entender el tema. En informática, la WWW o World Wide Web, o Red Informática Mundial comúnmente conocida como la web, es un sistema de distribución de documentos que son accesibles vía Internet. Un usuario puede visualizar las páginas web, usando un navegador web. Entonces puede usar un navegador como Internet Explorer, Google Chrome, o Mozilla Firefox. Los documentos que se distribuyen por la web, se conocen como páginas web, y pueden estar almacenadas en un servidor web remoto. Se navega por la www usando los enlaces que se encuentran en la página web. Se realiza la transferencia de las páginas web, desde servidores remotos, hacia las computadoras personales. Estos servidores envían páginas web desde países lejanos hacia nuestras computadoras. Las páginas web pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia. Todo lo que visualizamos en el navegador es una página web, desde la página de Google, las páginas del Facebook e incluso las páginas del correo electrónico. Es importante remarcar que, solo se pueden visualizar las páginas web. No se pueden editar o corregir, tampoco se puede eliminar el contenido que encontramos dentro de la página web. Una página web es semejante a una sola página de una revista. Cada vez que navegamos por Internet, se nos envía una sola hoja a la vez, en otras palabras se nos envía una sola página web a la vez. ¿Cómo se comporta el lector de pantalla cuando llega a una página web? El lector de pantalla cambia de su modo de edición de texto a su modo navegación. Durante el modo de navegación, el teclado se usa para explorar y leer, se usa para buscar los elementos que contienen las páginas web. A continuación tenemos algunos ejemplos. Para buscar botones, que tiene la página web, usamos la tecla B. La B de burro. Para buscar los cuadros de edición, usamos la tecla E. La E de elefante. Para buscar los encabezados, usamos la tecla H. La H de Héctor. Para buscar los párrafos, usamos la tecla P. La P de París. Para buscar los párrafos que no tienen enlaces, usamos la tecla N. La N de nuevo. Para buscar las tablas, usamos la tecla T. La T de tabla. Para buscar las casillas de verificación, usamos la tecla X. La tecla X de xilófono. Para ir a la página de inicio usamos las teclas combinadas ALT más inicio. Entonces si estamos dentro de una página web y pulsamos la tecla P, el lector de pantalla dará un salto buscando un párrafo dentro de esa página web. Después de pulsar la tecla P, el lector de pantalla empieza a leer el contenido del párrafo. Si volvemos a pulsar la letra P, el lector de pantalla nuevamente dará un salto hacia el siguiente párrafo, y empieza a leer el contenido del párrafo. Por lo tanto, ¿cómo podremos escribir dentro de una página web? Sí, cada vez que pulsamos una tecla, automáticamente el lector de pantalla da un salto para leer la página web. La respuesta es que no se puede escribir dentro de una página web. Pero, existe el cuadro de edición, que el diseñador pone dentro de la página web, y podemos escribir texto dentro del cuadro de edición. ¿Qué es un cuadro de edición?
Es el único lugar donde se puede digitar texto, dentro de una página web. Tienen forma rectangular, con la altura de un reglón. También, es otro de los ingredientes que se usan para hacer la página web. ¿Dónde está ubicado el cuadro de edición? Todas las páginas web no tienen cuadros de edición. Los cuadros de edición los pone el diseñador de la página web a su gusto y necesidad. En una página web, el diseñador decide la importancia y ubicación del cuadro de edición. En algunas páginas web el cuadro de edición es el elemento central y de suma importancia, mientras que en otras páginas web, el cuadro de edición es solo un elemento complementario. Por ejemplo, en la página principal de Google, en Buscar con Google, el cuadro de edición es el elemento central. En cambio, dentro del correo electrónico, el cuadro de edición es un elemento secundario. ¿Cuántos cuadros de edición tiene una página web? Una página web puede tener varios cuadros de edición. Tampoco existe una regla fija sobre el lugar y cantidad de cuadros de edición que debe tener una página web. Nuevamente, el diseñador decide el número de cuadros de edición que tendrá la página web, de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en la página principal de Google, solo existe un cuadro de edición. En cambio, en la página para iniciar sesión del correo electrónico, hay 2 cuadros de edición. Y en la página del formulario para crear una cuenta de correo electrónico, tenemos aproximadamente 8 cuadros de edición. ¿Cómo se comporta un cuadro de edición? El cuadro de edición tiene 2 maneras o modos de comportarse. Al primer modo de comportarse se llama modo formulario activado, y el segundo modo se llama modo formulario desactivado. Cuando el cuadro de edición está en el modo formulario activado, podemos digitar texto dentro del cuadro de edición. Ahora el teclado se usa solo para digitar. Todas las teclas de letras, los números y las teclas de desplazamiento sirven solo para digitar texto. Y todas las teclas responden a todas las funciones comunes con la digitación del texto. Entonces, cuando el modo formulario está activado, podemos digitar texto con toda libertad. Pero entonces, si las teclas se encuentran en modo de digitación, ¿cómo salimos del cuadro de edición para leer el resto de la página web? Esta respuesta la daremos más adelante. Ahora, al segundo modo de comportarse, se llama modo formulario desactivado. En este modo, no podemos digitar texto, y reitero, no podemos digitar texto, dentro del cuadro de edición. Esto es útil cuando estamos explorando la página web, buscando información, y no deseamos de ninguna forma digitar texto, dentro del cuadro de edición. Con el cuadro de edición en modo formulario desactivado, las teclas del teclado se encuentran en modo navegación, por lo tanto, es fácil seguir adelante con la lectura o exploración de la página web. Cuando el modo formulario se encuentra desactivado, se pasa por el cuadro de edición, pero no se puede digitar texto, y podemos continuar con la navegación normal de la página web. ¿Cómo reconocemos si el modo formulario se encuentra activado o desactivado? Cuando exploramos una página web, y llegamos a un cuadro de edición, el lector de pantalla indica con una señal audible, para informarnos que el cuadro de edición está activado, o está desactivado. La respuesta la obtenemos,
de acuerdo al tipo de lector de pantalla que usamos. Un lector de pantalla antiguo nos indicará textualmente, modo formulario activado, o, modo formulario desactivado. En un lector de pantalla moderno, escucharemos un sonido semejante a una pitada o timbrada. Cuando el sonido es agudo, con un tono alto, como si el sonido aumentara de volumen, quiere decir que el modo formulario está activado. En cambio, cuando el sonido es grave, con un tono bajo, como si el sonido se apagara, quiere decir que el modo formulario está desactivado. ¿Cómo activamos el modo formulario? Para digitar texto. Cuando llegamos a un cuadro de edición, para activar el modo formulario debemos pulsar la tecla Enter. El lector de pantalla nos responderá con una señal audible, de acuerdo al tipo de lector de pantalla que usamos. ¿Cómo desactivamos el modo formulario? Cuando estamos dentro del cuadro de edición, y deseamos salir del cuadro de edición. Desactivar el modo formulario depende del lector de pantalla. Con el Hubs, desactivamos el modo formulario pulsando la tecla más del bloque numérico, con el bloque numérico desactivado. Con el NVDA, desactivamos el modo formulario pulsando la tecla barra espaciadora. ¿Cómo buscamos un cuadro de edición? Dentro de una página web, un cuadro de edición, se puede buscar de diferentes maneras. Una primera forma de buscar el cuadro de edición y la más sencilla es pulsar la tecla flecha hacia abajo, hasta llegar al cuadro de edición. El inconveniente lo encontramos cuando la página web tiene demasiados elementos y la búsqueda se hace demasiado extensa. Una segunda y sencilla forma de buscar el cuadro de edición es pulsar la tecla Tab, hasta llegar al cuadro de edición. Este método reduce la cantidad de elementos que debemos explorar antes de llegar al cuadro de edición, pero muchas veces, todavía tenemos que explorar muchos elementos dentro de la página web, y la búsqueda es todavía larga. Y se corre el riesgo de salir de la página web. Una tercera forma de buscar el cuadro de edición es pulsar la tecla E, la E de elefante, hasta llegar al cuadro de edición. Este es un atajo que nos brinda el lector de pantalla. Para concluir con la explicación de esta primera operación que es la búsqueda del cuadro de edición, podemos decir que, cualquiera de los tres métodos mencionados, nos permite ubicar el cuadro de edición. La única diferencia está en el tiempo que usamos en la búsqueda.